날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 내 주의 손을 붙잡고 천국에 올라가겠네. 괴로우나 즐거우나 예수가 거느리시네. 주 Muy buenos días, hermanos y hermanas. Sí, esta mañana, gracias a Dios, nos permite una vez más reunirnos, a pesar de que el día de ayer teníamos el censo, pero gracias a Dios nos permite una vez más reunirnos, hoy domingo, para poder escuchar la palabra y juntos poder también compartir. Entonces vamos a iniciar alabando, ¿sí, hermanos? Vamos a cantar el himno 220 para iniciar. Himno 220. Himno 220, el que habita al abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y
por siempre su nombre alabar. El que habita el abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Sí, hermanos, realmente, ¿no? Ustedes vieron cuando de repente la gallina tiene sus pollitos, ¿no? Y cuando de repente hay peligro, ¿qué hace la gallina? Entonces hace, ¿no? Con sus alas cubre, ¿no? Así no cubre, entonces pase lo que pase, entonces aunque la mamá sale afectado, pero trata de cubrir, ¿no? Yo creo que Dios también con nosotros lo mismo quiere hacer, ¿no? Nos cubre, entonces Él también por nosotros, ¿no? Es igual que ese animal, ¿no? Pero Dios nuestro Padre así. Vamos a seguir cantando, ¿sí, hermanos? Vamos a cantar el himno 110. El himno número 110 en la cruz. Herido triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. Y en la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi.
Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre lo exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran Consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sí, hermanos, realmente no podemos agradecer por este tiempo y este espacio que Dios nos permite, ¿no? Así también dar la bienvenida a los hermanos que están llegando y pedirles, ¿no?, puedan pasar adelante, ¿no?, mucho mejor así, más cerca escuchando, así podamos ordenar los asientos, ¿sí? Vamos a seguir cantando, ¿está bien, hermanos? Sí, hermanos, vamos a cantar el himno 203. Cantemos todos juntos, hermanos, el himno 203, Alguien está a mi puerta. Alguien está a mi puerta, paciente quiere entrar, quiere morar en mi alma, todo mi ser salvar. La voz de Cristo oigo, abro mi puerta hoy. No quiero que te alejes, entra en mi corazón. De mis pecados tan negros, ¿quién me libertará? El que se encuentra a mi puerta, solo me salvará. La voz de Cristo
puerta hoy. No quiero que te alejes, entra en mi corazón. Mi corazón yo te abro, entra, oh Salvador. Mora en mi ser para siempre, sé tú mi Rey, Señor. La voz de Cristo oigo, abro mi puerta hoy. No quiero que te alejes, entra en mi corazón. Sí, hermanos, ¿ya abrieron la puerta? ¿Sí? Entonces es importante, ¿no? Abriendo nuestro corazón. Esta mañana también podemos recibir, ¿no?, la palabra. Es necesario, ¿no?, para nuestras vidas también. Realmente, aún pasando situaciones, dificultades, una palabra puede dar vida, ¿no? Pero si no abre la puerta, un poco difícil, ¿no? Entonces un corazón abierto puede recibir también esta mañana, ¿sí, hermanos? Vamos a cantar un himno más, el himno 373. El himno 373, buscad primero. Buscad primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, 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 aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Pedid, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad, llamad y la puerta se abrirá. Aleluya, 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 aleluya. Sí, sí, hermanos, espero también mientras vamos llegando, ¿no? Espero que hayan invitado también, ¿no? Es importante aprovechar estos cultos de cada domingo, poder aprovechar e invitar hermanos, invitados, vecinos. Si Dios da la posibilidad de tener vehículo, poder traer también, ¿no? Y así puedan escuchar
Normalmente el domingo también se transmite el Evangelio y se tiene el aula del Evangelio, ¿no? Por eso pueden aprovechar la oportunidad de traer también invitados, ¿no? ¿Está bien? Han traído, ¿no, hermanos? Y vamos a cantar un himno más. Luego vamos a pasar al presentador, ¿sí? El himno número 26 vamos a cantar. Himno número 26, Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará de todo trance agudo. Con furia y con afán acósanos atan, por armas deja ver astucia y gran poder, cuales no hay en la tierra. Nuestros valores nada aquí, con el todo es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, el cual triunfa en la batalla. Y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas
para siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Amén. Sí, hermanos, hasta aquí vamos a cantar. Muchas gracias. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Esta mañana vamos a iniciar ya con las alabanzas y vamos a continuar con la parte de la oración y el testimonio, ¿sí? Espero que los hermanos tengan mucho testimonio esta mañana y puedan compartir con nosotros. Voy a invitar al hermano Gustavo Espejo, quien va a orar por el servicio dominical de esta mañana. De la misma manera quiero invitar aquí a todos los hermanos, por favor, poder pasar aquí adelante, hay bastante espacio, por favor. No se queden en la parte de atrás, por favor. Amén, hermanos. Amén. Adelante, hermano. Hermanos, muy buenos días. Vamos a orar al Señor, hermanos. Señor Dios Padre amado, le agradezco, Señor, por este privilegio, Señor, de poder orar, de poder clamarle a usted, Señor. En este tiempo, Padre, le agradezco, Señor, como usted ha puesto sus ojos, Señor, en su iglesia, en sus hijos, en los justos, Señor, en esta ciudad. Como nos ha permitido, Señor, siervo de Dios, pueda llegar, Señor, compartir, Señor, la palabra, transmitir el corazón suyo, Señor, a los ministros también, Señor, en las actividades y todo el programa, Señor, que usted agendó, Señor. Le agradezco porque usted ha cuidado, Señor, de la vida del pastor Choi, Señor, su llegar, también su retorno, Señor. Le agradezco porque esta semana ha sido de gran bendición para los hermanos, Señor, también los hermanos nuevos y también, Señor, las visitas, Señor, los invitados han podido escuchar la palabra, Señor. Gracias, Padre, porque usted pone la palabra en el corazón de los hermanos, Señor, para que la palabra pueda trabajar, Señor, trayendo fuerza, trayendo esperanza, también, Señor, fortaleciendo, poniendo, Señor, el anhelo, Señor, de compartir, Señor, su evangelio. Gracias, Padre, le doy, Señor, porque esta mañana, Señor, de culto, usted está permitiendo también, Señor, los hermanos puedan llegar, Señor, puedan también conectarse por medio de las redes sociales, para que puedan, Señor, seguir, Padre, puedan tener también la oportunidad, Señor, de escuchar, Señor, este mensaje, Señor, que Pastor esta mañana, Señor, prepara para nuestros corazones, Señor. Le agradezco, Padre, por la salud de los hermanos, porque usted no ha dejado, Señor, en ningún momento desamparado a su pueblo, a sus hijos, Señor. Gracias, Dios mío, porque también hoy, Señor, podemos compartir con los hermanos, tener la comunión, Señor, alabar juntos. Gracias, Padre, le doy una vez más, Señor, esta mañana, que en este culto, Señor, usted pueda dirigirlo, Señor, conforme a su voluntad, Padre. En el nombre de Jesús oramos todo esto. Amén. Sí, muchas gracias. Y por la gracia de Dios, tenemos el servicio dominical de esta mañana. Hemos tenido diferentes actividades, ¿sí? Con las diferentes áreas. Dios nos ha permitido avanzar. Y bueno, en esta mañana quiero invitar a todos los hermanos presentes, quien quiere compartir su testimonio. Hay un poco de tiempo antes de pasar al tiempo de las presentaciones. Adelante, hermano. Hermanos, muy buenos días. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. En varias oportunidades quería pasar al frente, pero no es que tenga miedo, ¿no? Pero la verdad es que todos nosotros pasamos por situaciones que realmente nos preocupa. Pero si nosotros primeramente colocamos en primer lugar a Dios sobre todas las cosas del mundo, todos los problemas se solucionan. Mi testimonio es sobre la cuestión de mi trabajo. Ustedes ya me conocen, yo soy médico veterinario y este año 2024 presenté
me presenté para la docencia en 3 universidades. Realmente tenía todos los éxitos para poder ganar. Mi currículum vitae, la experiencia de años de docencia. Tengo ya 40 años de servicio como profesional en toda Bolivia. Entonces presenté, pero las cosas de este mundo siempre prevalecen. Yo sé que había ganado, pero en nuestro país siempre hay esta situación de que si no hay soborno, no ganas. Y esto he visto ocularmente que en las casas superiores de estudios, tanto en estatales y en las privadas, hay soborno. Pero yo estoy en una universidad privada, ya estoy trabajando. Esto es por la bendición y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque como decía hace rato, se calculó, primero está Dios y después las cosas de este mundo. Les invito a que abran el libro, el Antiguo Testamento, Jeremías, capítulo 17, por favor. Jeremías capítulo 17, versículo 17, 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y es precisamente esto lo que nosotros debemos confiar, es primero en Dios y después en las cosas de este mundo, porque muchos de nosotros confiamos en nosotros, como dice, yo lo voy a hacer, pero estamos muy equivocados, porque debemos abrir ampliamente nuestro corazón para colocar toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. En el mismo capítulo, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y esto es verdad, hermanos. A veces lo que sale de la boca sale del corazón. Y en este versículo nosotros debemos confiar plenamente, porque muchas veces nosotros pensamos, ¿no? A través de nuestro pensamiento, decimos, no, yo voy todos los domingos, doy mi diezmo, doy todo lo que necesita la iglesia, pero lo que Dios mira, hermanos y hermanos, no es la parte de nuestro pensamiento, sino lo que Dios mira es el núcleo de nuestro corazón, porque primeramente nosotros debemos colocar sobre todas las cosas a Dios, porque lo que es imposible, esto indica en la Biblia, no sé el libro, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. El mismo capítulo, versículo 10, dice, ¿no? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. Y esto es verdad, hermanos. Dios sabe que evidente qué pensamientos, qué ideas nosotros tenemos. Primeramente, a veces nos abocamos en nuestro pensamiento y dicen, no, yo lo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. No, hermanos, estamos muy equivocados, porque nosotros debemos colocar primero a Dios sobre todas las cosas. Gracias, hermanos. Esto es mi testimonio por ahora, y en otra oportunidad voy a hablar de muchos aspectos, eventos que yo he pasado en mi vida, porque trabajé en todo Bolivia, y esto prácticamente mi testimonio es para escribirlo, ¿no? Porque yo pasé momentos difíciles, pero colocando toda mi confianza en Dios, nunca me ha faltado el pan de cada día, y nunca me ha faltado un trabajo en los 9 departamentos que yo he trabajado. Doy gracias a Dios, y esto es mi testimonio, hermano. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias. ¿Alguien más esta mañana desea compartir su testimonio? Por la gracia de Dios hemos tenido la visita del pastor, ¿no?, de Corea del Sur, y desde el día 20, ¿sí?, llegó realizando diferentes actividades aquí en Bolivia, en Santa Cruz, ya luego aquí en La Paz, ¿no? Y aunque cuando llega un siervo, ¿no?, es un poco complicado a veces por cuestión de la altura más que todo, pero gracias a Dios el pastor estaba muy bien, ¿sí?, de salud, podía participar como tranquilamente en cada actividad. De la misma manera, ¿no?, estaba el censo, ¿sí? Esto ha restringido muchas cosas, pero por la gracia de Dios también, ¿no?, aquí en La Paz se han abierto varias puertas, ¿sí? Con tranquilidad se han realizado tanto el seminario aquí, ¿no?, en la iglesia, aquí en el centro, también la inauguración allá en San Pedro, aunque habían muchas noticias, ¿no?, por las autoridades, decían no, que no se va a poder realizar porque por el auto de buen gobierno y cosas así, hacía mucho que pensar, ¿no? Pero yendo al lugar, como que nada de eso estaban comentando, ¿no? Solamente eran rumores nomás que salían. Y al final, ¿no?, todo se realizaba de manera tranquila, yo veía, ¿no?, cómo Dios preparó. Hasta en la reunión que se tuvo, ¿no?, con las autoridades, el pastor compartía el evangelio, expresaba, ¿no?, el corazón de Dios. Entonces yo les pido que puedan orar, ¿sí?, por estas autoridades, para que ellos también reciban la salvación, ¿sí? Aunque una de las autoridades le expresaba, ¿no?, al pastor le decía, yo participé de manera virtual algunas actividades que la iglesia realiza en Perú y en otras más. Entonces para nosotros escuchar eso era como algo bueno, ¿no?, porque aunque de manera virtual ellos están siguiendo, ¿sí?, están escuchando, están conociendo el trabajo de la iglesia, así. Por eso estaba muy agradecido a Dios, hermanos. Ahora también se vienen más pastores aquí a Bolivia, ¿sí?, y oremos a Dios para que Dios nos permita pasar un tiempo más agradable y que Dios trabaje. Amén, hermanos. Esta mañana, hermanos, ¿quién quiere compartir su testimonio? Adelante, evangelista. Una vez más voy a invitar aquí a los hermanos, por favor. Aquí adelante hay bastante espacio. Y también voy a pedirles que puedan ir apagando sus celulares o ponerlos en modo silencio. Buenos días, hermanos, hermanas. Yo también quiero agradecer al Señor. Vamos a buscar San Juan 6:40. San Juan 6:40 dice, ¿no? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y Él le resucitará, y yo le resucitaré en el día postrero. Y tengo mucho agradecimiento también por la visita del pastor Choi, ¿no? Porque nosotros también podíamos escuchar la palabra de Dios y me liberaba muchas cosas en mi corazón, de mi vida cotidiana, de familiar, ¿no?, en mi corazón. Entonces el pastor, ¿no?, como aparte, ¿no?, por la gracia de Dios, tenía reunión con los ministros, 3 reuniones hubo por la gracia de Dios, entonces en el cual yo también como me conectaba mi corazón con el testimonio del pastor, ¿no? El pastor toda su vida nos compartía cómo Dios trabajaba, cómo pasaba también las dificultades, situaciones, hasta en algún momento él se quebraba su corazón, porque yo también me estaba conectando, ¿no?, porque yo también pienso lo mismo, ¿no?, porque yo también tengo hijos. Entonces yo no sé mañana cómo van a ser ellos, así pensaba, ¿no? Y el pastor todo, hasta sus debilidades, él compartía con nosotros. Entonces, y cuán importante era conversar dentro de un matrimonio, comunicación, ¿no?, que es lo que carecemos normalmente en nuestras vidas. Entonces, y eso genera problemas por malos entendimientos, aún con otras personas, por no solamente por no expresar el corazón o lo que siente, o simplemente por no preguntar. Se genera problema y eso causa un caos en el corazón. Por lo tanto, no puede fluir unos con otros, ¿cierto? Entonces, eso pasaba en mi vida, ¿no?, en mi entorno y en mi familia, no pensando en el futuro también de mis hijos o de mi matrimonio. Muchas cosas nosotros anhelamos, pero no pensamos el otro corazón, ¿no? Entonces, de mis hijos también, hasta ahora yo no tengo problemas más
o sea, grandes, así yo pensaba. ¿Cómo será mañana, no? Ahora son chicos, pero mañana serán más jóvenes. Luego, ¿cómo será? Así pensaba. El pastor compartía hasta de su hijo, ¿no? ¿Por qué no cambias de trabajo? Mira, a mí me das $8, mis compañeros traen $20 para comer una hamburguesa o algo, pero nosotros no. Entonces, cambia de trabajo así, ¿no? Antes era más cómodo nuestra vida, podíamos compartir, tú trabajabas, ganabas, nos dabas dinero, así. Le decía, dice su hijo, y hasta no quiero vivir este camino así. Entonces el pastor compartía, ¿no? Finalmente, ese su hijo vivía aparte por estudio y eso, y hasta se fue de la iglesia. Imaginaba mi vida, ¿no? Como de qué años, así de repente, así yo entraba en ese trance, ¿no? De pensamientos. Entonces, ay Señor, de verdad, ¿qué puedo hacer yo para ellos? Más que tener la esperanza y confianza en la iglesia nomás. Yo no puedo hacer nada así. Por eso hoy en día del pastor su hijo es siervo de Dios en Estados Unidos y también tiene situación, dificultad. Entonces él decía, papá, recuerdo cómo tú vivías en aquellos tiempos, dice, ¿no? Entonces él lloraba porque no fue en vano, todo lo que yo pasé en mi vida, mi situación, mi dificultad, mi hijo veía, dice, pero ahora para su hijo es fortaleza, esa vida que antes tenían. Y ahora sí o sí, ¿verdad? Los hijos aprenden, ¿no? Por eso me daba gozo y agradecimiento en mi corazón. Mis hijos también sí o sí están aprendiendo en la iglesia. Mi vida también, desde joven, ¿no? Como contaba el evangelista Justo de Santa Cruz, nosotros estamos desde el cuarto anillo, desde el inicio casi de Santa Cruz. Entonces vemos todo cómo Dios ha trabajado. Mientras compartía el evangelista, yo lo vivía. Entonces tenía arrepentimiento también en mi corazón, porque muchas etapas también ha habido en mi vida, ¿no? Por confiar en mí mismo, por creer en mí mismo, o por no confiar en Dios, por tener desconfianza, así muchas cosas en tanto tiempo, ¿cierto? Entonces son muchas etapas de mi vida también, en mi vida espiritual, en mi vida de creencia, ¿no? Había muchas flaquezas también, donde finalmente siempre Dios ha guardado mi corazón. Realmente yo no tengo nada bueno más que solamente agarrarme de Jesucristo, nada más, de la iglesia, de los siervos. Intervención también, a veces no me gusta, pero es muy necesario. Cada vez que me equivoco puedo recibir como exhortación o corrección. No es una exhortación para que mueras, sino para que despierte, ¿no? Tenga sensibilidad, porque yo no lo tengo. Entonces eso Dios quiere hacer así. Por eso, por la visita de los siervos que estaban aquí, yo vivía feliz, ¿no? Estaba feliz, agradecida, también pensando, qué cansada también, ¿no? Pero mi corazón contento, ¿no? Viviendo de cómo Dios trabaja ahora también en mi vida, así, ¿no? Entonces así, hermanos, ¿no? Como nuestra iglesia de Santa Cruz es grande, ¿cierto? Ustedes lo conocen, es muy hermoso. Todo eso no fue así, ¿verdad? Antes era un campo abandonado, ¿cierto? Pero ahora es hermoso, ¿sí? Nosotros teníamos que trabajar ladrillo por ladrillo, teníamos que estar en culto debajo del sol, debajo de las estrellas, pero éramos felices. Éramos uno los hermanos, aunque algunos también habían que murmuraban, renegaban, no se unían el corazón, pero tampoco querían quedar atrás, así que a la fuerza se unían los hermanos, así, ¿no? Después de sus trabajos venían a trabajar los hermanos, en las noches, así era. Ahora también, ¿no? Vamos a tener un edificio, una casa. También estoy orando a Dios, yo no he ofrendado, ¿no? Le estoy pidiendo a Dios que me permita. El Dios de ayer, el Dios es lo mismo ahora también. ¿Por qué no me das así? Yo le estaba reclamando estos días a Dios, dame mi ofrenda así, ¿no? Así pensaba, aún poco, aún mucho, no importa, la cosa es ser partícipe así. Entonces eso es lo que estaba viviendo estos días, hermanos, cuando compartía el pastor Choi su vida, su corazón, me daba mucha esperanza en mi corazón y descanso y libertad, ¿no? Me liberaba de muchos pensamientos así en mi vida, ¿no? Entonces esa esperanza
me siembra, ¿no?, el siervo, la palabra en mi vida, ¿no? Así, la voluntad de Dios es que crea en el que Él ha enviado, nada más en Jesucristo. Porque ser humano solo decepciona, ¿verdad? Esperar en mí mismo. A veces yo me he sufrido por querer agradarme a mí mismo, no queriendo agradar a Dios, ¿no?, por mirarme a mí mismo. Muchas veces he sufrido también, hermanos, ¿no? Entonces, pero lo que Dios quiere, la voluntad de Dios es que yo pueda creer en Él nada más, y de esa manera yo tengo fuerza en mi corazón y alegría ante cualquier situación. Por eso veo que Dios, pues yo le digo a Dios, Dios, aunque esté endemoniada, tú no me dejas así, ¿no? Tanto me amas así, aunque me endemonio, me vuelvo loca, pero tú no me dejas así, ¿no? Por eso me siento agradecida con Dios, hermanos, ¿no?, por la iglesia, por los siervos también, ¿no?, que es necesario en mi vida también, ¿verdad?, para mi vida de creencia. Eso quería compartir, hermanos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. En esta mañana voy a invitar al coro Nueva Alegría. Ellos nos van a cantar 2 alabanzas. El himno número 21, proclamaré a todo el mundo, y el himno número 23, dulces melodías cantaré. De la misma manera quiero extender un saludo a todos los hermanos que están escuchando y siguiendo la transmisión a través de Jerusalén Radio en Bolivia, y de la misma manera a los hermanos que están siguiendo la transmisión a través de las redes sociales. Vamos a recibir por favor con fuertes aplausos al coro Nueva Alegría. Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. No temas, contigo estará el Señor con su amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Mi corazón tenía dolor por culpa de mi maldad, pero por el amor de la cruz esperanza tengo yo. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Vivo por la gracia en Jesús, cubre mi vida de paz. Siempre veo el rostro del Señor
salvo yo soy por la sangre del Cordero. Perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. En mi corazón está Cristo, es mi amado Salvador. Alabaré eternamente el gran amor de mi Señor. Salvo yo soy por la sangre del Cordero. Perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. Saludo. Sí, muchas gracias al Coro Nueva Alegría. Antes de invitar a Pastor, quiero mostrarles el video promocional de CLF de Houston y México. Houston inicia del 1 al 4 de abril y México del 28 al 31 de marzo, ¿sí? Entonces juntos podemos ver este video, por favor. Salvo
Celebremos juntos la Pascua. Misión Buenas Nuevas extiende una invitación al retiro latinoamericano con el pastor Oxo Park. Se llevará a cabo del 28 al 31 de marzo en la Universidad Justo Sierra 100 metros. Podrás disfrutar de las presentaciones del galardonado coro y orquesta Gracias. Para mayor información, contáctanos al teléfono o correo que aparece en pantalla. Ven y descubre la felicidad y el descanso en este retiro latinoamericano. Únete a este tiempo colmado de la palabra de Dios. Buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. Esta mañana, primero vamos a buscar, ¿no?, el libro de Génesis, capítulo 6. Esta mañana, ya el libro de Génesis, capítulo 6, desde el versículo 1 voy a leer. Ya todos se encontraron Génesis capítulo 6, el versículo 1. De este versículo 1 voy a leer. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de Dios era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hasta el versículo ya 8 hemos leído. ¿Usted no visitaron a su pueblo? Yo pregunté, ¿no?, esta semana también, Semana Santa. La mayoría visita, dice, a su familia, no su provincia, ahí con su familia conversando, que los padres, la mayoría están en el campo, ¿verdad?, ¿no? Los jóvenes ya aquí llegaron a la ciudad. Entonces los padres, abuelos no quieren dejar su terreno, su lote, sus vacas, sus ovejas, sus camotes, sus papas no quieren. Entonces ahí más tranquilo, más. Entonces yo veo, cuando yo era niño, yo he nacido en el campo, pobre, ¿verdad? La vida es muy pobre. Tal vez económicamente no es suficiente. Materialmente tampoco, ¿no? Cuando algunos invitados de capital Seúl, de capital de ciudad viene, su rostro muy blanco, bien peinado, su ropa diferente. Pero la vida de campo es más tranquilo, tiene más espacio sus corazones. Pero mirando los de capital de la ciudad parece tacaño, aunque aparentemente todo lujo, ¿no? Pero su vida muy tacaño, muy egoísta. Más quiere llenar mi vientre, pero en el campo, aunque no hay mucho, pero ofrece, da, ¿no? Siempre quiere servir, matando gallos, ¿sí? Luego se hace.
¿Por qué de repente? Claro, sí, hoy Semana Santa, sí, perdón. Semana Santa, sí, la mayoría visita. Luego justo, ¿no? Y censamos nosotros. ¿Ya todos censaron? Aquí también, varios vivimos acá en la iglesia. Entonces con una señora vino y preguntó, yo pregunté, porque muchas cosas me pregunta, yo pregunto, así debía hacer, y dice, sí, está bien. Entonces todo preguntando, respondimos. ¿Cuánto gana? Hasta mi sueldo me preguntaba, entonces, hasta eso tengo que responder, entonces, yo gano $1.000.000, Dios mi Padre me da toda la necesidad. Entonces todo respondiendo a esa señora, gracias, ¿sí? Y ustedes respondieron muy bien. Entonces, y luego también esta semana, Pastor Choi, ¿no? Llegó primero en la ciudad de Santa Cruz, el día 20 llegó. 4:10 llegó mañana, ¿no? Madrugada. Desde ahí, todo el día, ¿no? Llevamos a la cárcel conferencia, después comunión con los ministros en la noche, culto unidos en Santa Cruz. Luego en la madrugada temprano salió también, 4:30 de la mañana. Casi no dormimos. Llegando acá también, llevamos a Patacamaya, 2 horas de viaje, ¿no? Graduación de Patacamaya, los privados de libertad. Regresando, reunión con los ministros, en la noche seminario bíblico. Y al día siguiente, desde temprano, ¿no? Reunión de los ministros desde 6 de la mañana. Hasta que regrese, corrimos, ¿sí? No descansamos, ¿verdad? ¿No? Después de despedir al pastor, me desmayé, casi muerto me quedé. Desde Santa Cruz casi no dormí. Entonces, ahí me desmayé casi. Pastor, pero llamó, Andrés, ya llegué a República Dominicana, así quería hablar, pero yo quería descansar. Pero pastor ahí parece Superman, Superman. Tiene 65 años, ese es el esposo llegó, ¿no? Tiene 2 hijos. Siempre puedo ver, uno que lleva ese evangelio, recibe la fuerza, ¿verdad? ¿No? De Dios. Entonces ahí pasamos esta semana con Pastor Choi. Dios abrió en gran manera el área del régimen penitenciario. Todas las autoridades han visto, ¿no? Nuestro trabajo. Luego te explicaba, ¿no? de autoridad del régimen penitenciario. Agradecía mucho a nosotros, porque violencia dentro de la cárcel redujo también. Sus actitudes, sus formas de hablar cambiaron después de escuchar. Entonces quiere hacer toda la cárcel, quiere aplicar ese programa, toda la manera quiere apoyar. Luego también nosotros pasando el tiempo, las personas que están dentro de la cárcel, más quieren escuchar, ¿no? Quieren escuchar. Entonces estábamos muy agradecidos. Ese seminario bíblico también, ¿no? Los hermanos, luego también nuestras familias, invitados, juntos escuchamos el evangelio. Y siempre, cada vez realizando, ¿no? Diferentes eventos, actividades en la iglesia. Mayor dificultad para mí, ¿verdad? ¿No? Siempre organizando. Más dificultad para mí es, ¿quién es? ¿Sabe? ¿Qué es sabe? No pensaron, ¿verdad? No tiene interés. ¿Sí? El pastor hace, no, realiza. Cuando en la iglesia realiza cualquier evento, actividades, para mí una dificultad grande, me carga mucho peso tengo, es, ¿qué sabe, hermanos? No hay dinero, no hay apoyo. Claro, eso también, ¿no? Pero más dificultad para mí es los que preparan juntos con nosotros, ¿verdad? ¿No? Pero se nota, porque fue agarrado encargado, ese hermano, es su pensamiento. Varias veces hablando, o su pensamiento dirija a ese hermano, ese ministro,
ese encargado. Entonces, cuando su pensamiento dirija a este encargado, sean ministros, es mayor dificultad para mí. Que cada vez choca, cada vez estando juntos mirando rostro, sí, está bien, amén. Pero cada vez choca internamente una guerra, que se nota, fue agarrado un pensamiento ese ministro. Un pensamiento agarró muy fuerte ese hermano. Aunque hablando, ¿qué podemos ver? No entra ni una palabra esta persona. Aunque estamos hablando juntos, comimos juntos, andamos, caminamos, pero ni una palabra entra esta persona. ¿Cómo sabemos, pastor? Que no ve resultado. No ve resultado. Pero otra vez se reúne, otra vez habla lo mismo, aparentemente sí dice, pero puedo ver. ¿Qué podemos ver? Y fue agarrado, un pensamiento agarró ese hermano. Pensamiento está dirigiendo esta persona. Porque ni una palabra entra a él. Cuando la palabra entra, ser guiado por la palabra va a dirigir, ¿verdad, hermano? ¿No? Mi mayor dificultad es, ¿qué es? No es economía, no es materiales, no es personas, que ahí no hay. Claro, eso también afecta, ¿verdad? ¿No? Pero mayor dificultad, ¿qué es? Ya. ¿Pueden entender, hermanos? Mi mayor dificultad, ¿qué es? Que ese hermano recibe pensamiento de él. Por eso, aunque frentemente conversamos la palabra de Dios, frentemente coordinamos, hablamos, pero su vida finalmente pensamiento guía, eso ve, se nota. Ese hermano no escucha nada. Durante una hora todos hablamos, pero ¿quién guía su vida? Es su pensamiento ya guía. Muchas personas compartimos la palabra de Dios. Dios es poderoso, hermano. ¿Quién no sabe? ¿Quién no cree esto? Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir? Todo puede hacer. Dios es poderoso. ¿Qué quiere decir? Todo puede hacer. Dios es dueño de nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Depende de Él. Todo puede hacer. Él no me ayuda, va a fracasar. Él me ayuda, va a lograr. Él me da problemas, va a sufrir. Él me ayuda, va a lograr todas las cosas. Depende de Él. Sabiendo esto, vaciando de nosotros nuestro pensamiento, vaciando. Como tal dice, Dios quiere dirigir a nosotros, escuchando, recibiendo. Toda la problema va a solucionar. Todo va a ver, logrando, triunfando, esa vida va a llevar. Amén. Amén, ¿verdad? Tal vez no amén está ahí. Creo que nadie. ¿Cómo puede hablar contra Dios? Dios poderoso, hermanos. Entonces, recibiendo la guía de Dios, su palabra en nuestra vida, sí o sí va a haber. ¿Qué va a haber? Resultado va a haber, la obra de Dios va a haber en nuestra vida. Problema es, ¿qué es problema? Después se escucha la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? Un rato, amén, aleluya, está bien, seguiré, recibiré la palabra de Dios. Dios es mi dueño, Dios es poderoso, escucharé. Pero un rato después, pasando poco tiempo, Satanás también trabaja. ¿Cómo trabaja? Toda la manera Satanás, su trabajo de Satanás, ¿qué es? Que no escuche la palabra de Dios. Satanás sabe muy bien esta mañana, como sea flojo, sea inútil, sea carnal, sea como es. Pero ahora, toda la persona escucha la palabra en su corazón, crea la palabra de Dios. En ese momento va a cambiar todo. Otra persona. Pero Satanás sabe, ¿qué sabe? Esta persona cree, acepta la palabra de Dios, Dios va a trabajar grandemente.
Eso sabe. Satanás trabaja. ¿Cómo trabaja? Volcando la palabra de Dios, luego quiere que acepte nuestros pensamientos. Cuando confiando en nosotros mismos aceptan nuestro pensamiento, desde ahí, Satanás muy fácil dirigir nuestras vidas. Por eso toda la manera Satanás hace confiar en mí mismos. Esta mañana tal vez. Usted también confía en sí mismo, sea pocos, sea muchos, pero si confían en usted, desde ahí, muy fácil. Satanás. ¿Qué fácil? Sea instrumento de Satanás. Muy fácil era Satanás, dirija. Ya podemos ver ya San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13, aquí diablo, cómo engaña era a Judas Iscariote. ¿Sí? Explica, ¿no? Aquí, San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13, desde versículo 1 voy a leer. Ya voy a leer, ya antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ya versículo 1 explica, Jesús ya llegó su hora, ¿no? O sea, sabiendo esto, ya ahora expresando, ¿no? Explicando a sus discípulos. Porque ya pronto voy a morir, ¿no? En la cruz. Porque eso es la voluntad de Dios. Porque ya toda la persona misma no pueden limpiar sus propios pecados. Por eso Dios, amando a nosotros, luego envió su Hijo. Hijo Jesucristo no tiene pecado. Entonces, llegando a este mundo, en Jesucristo cargando nuestros todos pecados. Luego, como la paga del pecado es la muerte, sí o sí debe morir uno. Entonces ahí crucificando, muriendo por nuestros pecados, ahí salva a nosotros. Todo lo que creen en la muerte del Señor Cristo nos limpió nuestros pecados. Creen, recibe la salvación, recibe esa bendición de Dios. Jesús explica, ya llegó la hora, ¿verdad? ¿No? Sí. Luego última parte que dice, cómo había amado a los suyos estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ya luego transmite Jesús el amor de Dios. Ustedes deberían morir. Ustedes cometieron pecado graves, sucios, ¿verdad? Que no podemos explicar detalladamente. Si hablaría lo que hemos cometido, ¿verdad? Somos como animales. Sucio era sucio, demasiado. Nuestro corazón nadie sabe, por eso así podemos andar. Pero alguien sí puede ver nuestro corazón. ¿Quién va a respetar ahí? Como animal era, bestia era, sucios. Todos van a escupir a nosotros, demasiado sucios. Pero ahí nadie puede saber nuestro corazón. Tapando, escondiendo, nadie puede saber. Solo Dios. Por eso Dios habla. Debería morir, digno de morir nosotros. Amo, dice, ama. Amando a nosotros, ahí envió su Hijo. A través de Cristo, transmitiendo ese amor, ¿verdad? ¿No? Sí, limpiando todos nuestros pecados, amó hasta el fin. Así está escrito versículo 1, ¿cierto? Así está escrito su Biblia también. El amor de Dios está escrito. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. En ese amor podemos ver, sea como malos, sea adúlteros, sea asesinatos, sea como sea. Pero aún este pecado, todo ya cargando en Jesucristo, Él va a morir. A través de Cristo, ustedes recibirán la bendición de Dios. Ustedes arrepintiéndose, cambiando sus corazones, ese amor del Señor Cristo recibe. Luego, el resto de la vida, sirviendo, viviendo para el Señor, recibirá la bendición. Ese amor transmite Jesucristo claramente, versículo 1. Aquí no hay mentira.
Aquí no hay hipócrita, ¿sí? Directos, puede transmitir el amor de Dios. ¿Escucharon o no escucharon? ¿Ya ustedes escucharon? El versículo 1, ¿puede entender? Igual los discípulos de Cristo escucharon, porque estaban cenando. Mientras cenando expresaron, predicó, compartió Jesús. Luego, ni siquiera un día, una hora. Versículo 2 era, versículo 2, ¿verdad? ¿No? ¿Cuánto tiempo pasará? Hermano, versículo 1 eso habló, ¿verdad? ¿No? Mientras cenando ya, Dios ama a ustedes, usted es digno de morir. Ustedes son malos pecadores, pero Dios amó a ustedes. No se preocupa, sea malos, sea mentirosos, sea ladrones, sea adúlteros, sea asesinatos, como sea. Todos tus pecados cargando en Cristo, Jesús va a morir. Cuando muere en la cruz, ahí va a limpiar todos los pecados. No se preocupa, amor de Dios grande, suficiente puede limpiar. Usted así ama a ustedes. Versículo 1 eso habla. Luego versículo 2 pasa, ¿verdad? ¿No? Como no puede ser una hora, ¿verdad? ¿No? Un segundo. Un segundo ya, versículo 2, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Versículo 2, ya vamos a ver. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Mientras cenando hablaron, conversaron. Jesús expresó el amor de Dios. Luego, después de escuchar de Jesús, Satanás, diablo también, ¿qué está haciendo? Diablo también trabaja. No debería escuchar esa palabra de Dios. Cuando los discípulos escuchan sus palabras de Dios, guarda, entra, es muy problema, grave problema para Satanás. Porque palabra va a trabajar. Palabra entrando en el corazón de los discípulos. Soy flojo, soy carnal, yo cometí pecado, soy malo. Pero escuchando la palabra de Dios, ¿qué dice? Dios ama, aún así, Dios ama a nosotros. ¿Verdad? ¿Cómo puede matar su propio hijo? Dios ama verdaderamente a nosotros. Entonces esta palabra va a trabajar en su vida. Porque condena, principio, ¿verdad? ¿No? Pero ¿cómo Dios nos ama? Hasta ese pecado, Jesucristo limpió, no limpió. Limpió. Luego esa palabra va a guiar, dirigir los discípulos. Luego nuevamente yo debería morir. Yo debería recibir este castigo de Dios. Pero en vez de yo, Jesucristo recibió. Al revés. Gracias, Señor Jesucristo. Yo debería morir. Yo soy malo. Pero gracias, Señor. Usted cómo me ama. Luego, agradeciendo, sí va a tener mucho agradecimiento. Ese amor de Dios va a dirigir su vida. Versículo 1. Pero versículo 2 entrando, dice que era una hora ni 30 minutos. Un rato era. Pero ¿quién sale? Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo. Porque el diablo también, ¿sí? Quiere trabajar en nuestra vida. Pero ¿cómo quiere trabajar? Desde el principio tú adúltera, tú roba, tú mata. Desde el principio no habla, jamás habla. Él es también muy inteligente, astuto era. ¿Qué dice? ¿Cómo engaña? ¿Verdad? ¿No? ¿Cómo trabaja en nuestro corazón? Cómo el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote. ¿Así está escrito en la Biblia, hermanos? Ya la Biblia dice, había puesto, ha metido. ¿Qué ha metido? ¿Qué ha metido? En su corazón, ¿qué mete? ¿Qué mete, hermanos? En ese momento también, otra vez esa palabra ya sabemos esa palabra. Pastor, eso va a hablar. Ya pétera, mete, ¿qué pensamiento? Mete. Entonces, ¿qué hace? Judas Iscariote, escuchando. ¿Eso qué hace? ¿Qué hace? ¿Usted qué hace? Tiene razón. Coincide muy bien. Luego, acepta.
Desde el principio yo digo, ustedes hable contra Dios. ¿Usted quién va a hablar contra Dios? Pero habla, ¿qué habla? Años congregando a la iglesia, ¿qué ayuda? ¿Qué ayuda? ¿Qué escuchó Dios? Luego Satanás mete. Luego uno a uno, claro, años congregando a la iglesia. Pero hasta ahora mi vida no cambió. En vano. Iglesia no. Dios no va a ayudar. Ya mientras ustedes escuchan, acepta. Finalmente luego Satanás que dice, ¿cierto? Sí, parece cierto. Entonces ya traiciona. Vete de la iglesia. Habla, insulta. Y habla. Sin darse cuenta. Aquí el diablo había puesto. ¿Qué quiere decir? Él intentó meter en nuestro corazón, ¿verdad? ¿No? Entonces todo lo que Satanás también metiendo en nuestro corazón, ¿usted acepta o no acepta? ¿Todo acepta? Usted también piensa, una lucha, ¿verdad? ¿No? No me parece. Judas Iscariote también en el principio, vende tu maestro, ¿cómo va a aceptar esa palabra? Hasta que acepte, hasta vender su maestro, Satanás traba, que tenga razón. Judas Iscariote, ¿entiende, hermanos? No sé muy bien, pero supongamos, ¿verdad? ¿No? Satanás quiere meter, ¿qué quiere meter? Véndelo tu maestro. ¿Cómo voy a vender mi maestro? Tú no sabes, ¿sí? Tu maestro es hijo de Dios, muchos milagros mostró o no mostró. Sí, claro, mostró, yo he visto milagros. Él encima de mí camina, echaba demonios, sanaba a los enfermos graves, hasta muerto resucitó. Entonces cuando vende tu maestro, los soldados agarrando tu maestro no puede salir, fácilmente va a salir Judas Iscariote, sí o no. Entonces Judas Iscariote piensa, no piensa. Yo he visto, hecho demonio, él hizo muchos milagros. ¿Por qué no puede hacer? Cierto, tiene razón. Luego, Judas Iscariote acepta. ¿Qué acepta? O ese pensamiento se acepta. Si luego, si vendiendo, yo voy a ganar ese plata. Ese plata no voy a usar para mí. Para Jesucristo usaré. Cuando Jesucristo sale de los soldados, yo compraré comidas. Junto comeré Jesucristo. Los discípulos juntos comeré. Ya eso es bueno o malo. Parece bueno. O Satanás hace uno a unos, metes, engaña. Entonces, mientras aceptando, si Judas Iscariote, ser guiado. ¿De qué es ser guiado, hermanos? De ser guiado. Ese pensamiento. Pero Judas Iscariote cree, ¿qué cree? Ese pensamiento es mío. ¿Ya de quién, hermanos? Mío. No piensa Satanás, ¿sí? Es mío, era mío. Beneficia a mí. Luego él, mientras aceptando Satanás, engañando, guía, como su instrumento de Satanás. Pero Judas Iscariote, ni un momento, aceptando su pensamiento, ni un momento considera, soy instrumento de Satanás. Ni un momento ya considera. Porque ese pensamiento me encaja, no conviene, ¿verdad? No, acepta, ese es mi pensamiento. La mayoría, todos de esa manera, cree, eso es mi pensamiento. Si Judas Iscariote, mientras aceptando ese pensamiento, a ese de Satanás me está engañando. Ese pensamiento no es de mí, de Satanás. Yo he vendido sangre inocente, 30 plazas, no sirve, bota, ¿cierto? ¿Verdad? No, ya me condena mucho, soy malos. Yo he vendido sangre inocente, Jesucristo, mi culpa murió, soy malos. ¿Por qué estoy viviendo en el mundo? Mi maestro ya ha colgado en la cruz, yo también debería morir. En ese momento ese pensamiento no es mío, ese pensamiento Satanás está me engañando. Recibiendo ese pensamiento mío, Satanás me va a destruir. Así sí puede considerar. Pero Judas Iscariote, hasta que se ahorque su cabeza, él ¿cómo consideró? Es mío. Soy malo. Ese pensamiento mío así considera. Entonces esta mañana los hermanos ya vienen, ¿no? Escuchando la palabra de Dios.
Satanás también igualitos. Quiere engañar. ¿En qué manera quiere engañar? Primero, hace confiar en nosotros. ¿Qué hace Satanás? Hace confiar en nosotros. Cuando confía, fácil es creer cualquier pensamiento que surge en mí, eso mío. Acepta, ¿sí? Hace confiar así Satanás y trabaja, hermanos. ¿Ya puede entender, hermanos? Esa parte puede entender, puede ver, ¿verdad? ¿No? Eso como cuando realiza en las iglesias cualquier cosa, ¿no? Cualquier evento. Mayor dificultad que es, podemos ver, ¿qué podemos ver? Ese hermano ser guiado por su pensamiento, por su pensamiento. Entonces ahí hablando tantas cosas, hablando, pero no entra, no acepta finalmente su pensamiento guía, ¿verdad? ¿No? Por eso también varias veces compartiendo la palabra de Dios. El evangelio predicamos. Señor es Cristo, ¿por qué vino? ¿Sabe, Señor? Jesucristo es Salvador. Ya, Jesucristo Salvador, ¿quién no conoce? Jesucristo nuestro Salvador, ¿verdad? ¿No? ¿Qué salvó de nosotros? Jesucristo. Jesucristo, ¿qué salvó a nosotros? De nuestros pecados. Fácilmente nosotros, ejemplo, ¿no? Conversando, dando, compartimos. Una persona no sabe nadar, pero en el río está ahogándose. Pero él mismo no puede salir. Entonces ahí muriéndose. Pero uno que sabe muy bien nadar, entra. Luego rescata, ¿verdad? ¿No? Rescata. Luego eso habla. ¿Qué habla? Esa persona no fue rescatado. ¿De dónde fue rescatado? Del agua. Porque en el agua estaba muriéndose. Él mismo no podía. Más echando su fuerza, más ahoga. Entonces uno que sabe muy bien rescata del agua, saca, ¿sí? Afuera. Cuando sacando afuera, este hombre que iba a morir, él agradece, ¿verdad? ¿No? Gracias. Luego, ¿qué dice? Yo recibí la salvación. ¿De dónde? Del agua, porque estaba muriéndose en el agua. Igual, Jesucristo rescata a nosotros. ¿De dónde rescató a nosotros? En el pecado ahogando nosotros. Intentamos, no voy a mentir, mentimos. No voy a robar, robamos. No voy a cometer pecados, cometimos pecados. Intenta más, ¿verdad? ¿No? Más echamos. Luego otra vez, cometimos pecados. Otra vez, vicios, ambiciones, envidias, celos. Otra vez. Entonces cada día más ahoga. ¿En dónde más ahoga? En el pecado. Finalmente, nosotros mismos no podíamos salir de ahí. Por eso uno que sabe muy bien quién es, Jesús. Jesús vino, rescató. Ahí salvó a nosotros, ¿no? Sí, ser rescatado de este lugar del pecado, nosotros también agradecemos. Gracias, Señor Cristo, yo recibí la salvación. ¿De dónde? ¿De dónde? Del pecado, era del pecado. Pero en esa parte, cuando una persona que sabe muy bien nadar, rescata, intenta rescatar. Pero ¿cómo debe rescatar? Esta persona ahogándose, pero quiere esforzar, ¿verdad? ¿No? Quiere salir del agua. ¿Ha visto ustedes? ¿Ha visto? Todavía tiene fuerza, ¿verdad? ¿No? Esta persona. Sí. Luego, entrando dentro del agua, otra vez sale. Luego, ¿qué hace? Aunque tomando agua, ¿verdad? ¿No? ¿Qué hace? Sálvame. Luego, más echa, ¿verdad? ¿No? Hasta que tenga la fuerza, esta persona eso intenta. Por eso los que saben nadar, los que saben rescatar, en el principio ve a ese señor que está ahogándose, todavía tiene fuerza. Cuando eso ve, ¿qué hace el rescatador? Espera. Hamburguesa afuera. Qué rico, ¿cierto? Ese señor en el agua está ahogándose. No entiende. Que no ve, estoy muriendo. ¿Por qué no me ayuda? Pero el rescatador, ¿sí? ¿Por qué no entra, hermanos? Porque todavía tiene fuerza, ¿verdad? ¿No? Él intenta. Cuando yo entro a rescatar,
me agarra, ¿verdad? ¿No? Me agarra, ¿verdad? ¿Cómo va a rescatar? Dos personas juntos van a morir, peligrosos. Entonces uno que sabe muy bien, espera. ¿Hasta cuándo espera? ¿A usted nunca rescató a alguna persona que está ahogándose? ¿Ah, no? ¿A usted de vez en cuando llevaron un borracho a su casa? Llevaron. Borracho, no tiene conciencia, parece flaquito. Voy a alzar, llevar, demasiado pesado. Aunque flaquito, borracho, cuando alza mi espalda llevando pesado, ¿verdad? ¿No? Muy pesado. Ya aquí una persona ahogándose en el agua, espera hasta que pierda. ¿Qué pierda? Toda la fuerza. Sálvame, ni siquiera puede gritar. Luego ya ahogándose. Ahoga, ¿verdad? ¿No? Recién ya rescatador está muy feliz. ¿Por qué está feliz? Aleluya, amén. Ya recién ya entra. Tranquilo entra, ¿verdad? ¿No? Luego cabello agarra, agarra. Luego ya trae. Fácil, fácil. Porque no impide nada. Muy fácil. O sea, sacando, ¿qué hace? Sacando agua, ¿verdad? ¿No? Sacando agua. Entonces puede rescatar. Más fácil. Varias veces yo también compartí el evangelio. Señor, usted puede solucionar tu pecado. Sí, dice. ¿Cómo puede solucionar? No voy a mentir más. No voy a adulterar más. Yo voy a congregar la iglesia, dice. ¿No se puede mentir, hermanos? ¿No va a mentir? Miente, sigue mintiendo, dice que no voy a mentir, dice. No voy a pelear más con mi esposa. ¿No va a mentir? Otra vez. Que no entiende todavía. Entonces, para rescatar primero, ya perder toda la fuerza, ¿verdad? Igual, para recibir la salvación de nuestros pecados, igualitos. Mucha gente tiene mucha fuerza, ¿qué quiere decir? Confía, sigue confiando en sí mismo, quiere intentar, ¿verdad? ¿No? Agradar a Dios. Leyendo la Biblia, así está escrito, ¿no? Sí, por paso a paso, claramente está escrito. Mucha gente piensa, ¿por qué Dios entregó mandamientos? Que cumpla, ¿verdad? ¿No? Pero leyendo la Biblia, si ese mandamiento Dios nos entregó, ¿para qué entregó? Igual que usted, una persona está ahogándose. No se puede, sí mismo no se puede. La ley también igual es. Mí mismo no puedo solucionar. No puedo salvarme de mis pecados. Más se ahoga. ¿Sí? Luego, finalmente, arrepintiéndose. Arrepentirse, ¿en qué manera arrepentirse, hermanos? Igual que, ¿cómo se ahoga un señor? No hay nada de fuerza. Sí, ni modo, me salva, ¿sí? Seré salvida, ¿no? Si no me rescata, moriré. Que no hay otra manera, porque yo intenté, yo no puedo. Entonces, escuchando la palabra, ese pecado yo no puedo. Alguna persona sí entienderá, intentó años, visitando testigos de Jehová, mormones, católicos, cristianos, todo ya visitó, ¿verdad? ¿No? Intentó, no intentó, intentó, pero sigue tiene pecado, no puede solucionar. Señor, yo ya no puedo. Luego, sí, despojando todo, solamente yo escucharé. ¿Qué dice Dios, verdad? No, yo sé que Dios es poderoso. Sé que Dios me ama. Yo escucharé la palabra de Dios. Solamente escucha la palabra de Dios, la palabra va a guiar. ¿Cómo va a guiar? Primero, pecador, ¿verdad? No, hemos nacido pecadores. Entonces, siendo pecador, va a recibir la maldición de Dios. ¿Cómo va a entrar al cielo? ¿Cómo va a recibir la bendición de Dios? Mientras escuchando la palabra va a guiar a esta persona. Por eso usted no puede. Por eso Jesucristo vino, Jesucristo cargó en él, por eso él murió. ¿Sí? Cuando murió él ya perdonó, limpió nuestros todos pecados. Eso creyendo usted será salvo. ¿Está bien? Amén. Luego acepta
toda la palabra que explica. Acepta. Esta persona recibirá la salvación. Amén, hermanos. Muy fácil, no es difícil. Pero Satanás también ahí trabaja. ¿Cómo trabaja? Confía en ti mismos. ¿Cómo así puede ser? Recibiendo la salvación, dice que no hay pecado, pero no va a mentir, no va a robar, no va a cometer pecado. ¿Cómo no tiene pecado? Luego Satanás también habla. Entonces, recién escuchó la palabra de Dios, luego por tanto, ¿qué cree? ¿Qué acepta? Ese pensamiento escucha. Luego todo vota la palabra de Dios. Vamos a buscar, hermanos, ¿sí? Vamos a buscar. Nosotros hemos leído, ¿no? Génesis capítulo 6 esta mañana, ¿no? Génesis capítulo 6 explica los hijos de Dios, mirando a las hijas de hombres hermosas. Entonces, para sí mismo, para ellos mismos, busca, ¿sí?, hermosas hijas de los hombres, luego agarraron. Entre ellos nacieron Nefilim, gigantes grandes. Entonces ellos son inteligentes, sabios, gigantes, pero ¿qué hace por esto? Hace contra Dios hace. Por eso ya versículo 5, ya usted ve versículo 5, ya tiene versículo 5. Podemos leer, ¿sí? Esta mañana quisiera compartir esa parte. Tal vez poco difícil de entender, hermanos, pero escuchando la palabra de Dios, Dios también va a dar la gracia. Versículo 5, todo junto podemos leer. Ya, 1. ¿Ya están listos? O aquí está, aquí adelante también, ¿no? Ya, 1, 2 y 3. Ya Dios vio, dice vio, ¿verdad? ¿No? Según la Biblia, Dios vio. ¿A quién vio? A esa tierra, ¿no? En esa tierra, ¿quién vive? Nosotros vivimos. Hablando más directo, Dios vio a usted, cada uno de usted, nosotros. Luego Dios está hablando ya. Eso vamos a escuchar. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Dios vio, ¿qué vio? La maldad. Si viendo luego está hablando Dios, mucha maldad en nosotros, ¿verdad? ¿No? Luego, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de, continuó solamente el mal. Todos los pensamientos que surgen en mí, ¿eso qué dice Dios? ¿Puede entender? Ya, hermano, atrás también, ya esta mañana vamos a pensar juntos. Sí o sí tiene que ordenar una vez, hermanos. Muchos se confunden la Biblia, que no puede aceptar la palabra porque no coincide, ¿verdad? ¿No? Según nuestra manera, nuestro conocimiento, escuchando la palabra, muy difícil de entender. Esa mañana este versículo dice, Dios vio, ¿qué vio? La maldad. Entonces no tenemos buenas cosas en nosotros. ¿Por qué Dios dice que vio solo la maldad? ¿Por qué no vio buenas cosas en nosotros? Si Dios vio, hablaría. También hay, ¿qué hay? Buenas. Pero cuando Dios vio, no había nada de buenas cosas. Solo tenemos, ¿qué tenemos? La maldad. ¿En qué manera? Lleno de maldad. Tal vez alguien no me parece bien, algunos. No parece bien. Entonces yo ofrendo, yo ayudo, yo sacrifico, yo diezmo, saco mi tiempo. ¿Qué es esto? Tal vez alguien eso puede hablar. Pero escuchamos bien esa parte. Dios mirando a la tierra a nosotros, lleno de la maldad. Luego, todo lo que surge nuestro pensamiento, ¿verdad? ¿No? ¿Qué dice eso también? Todo designio de los pensamientos del corazón de
nosotros era de continuo solamente el mar. Aquí esa palabra tal vez cuesta aceptar, creer, hermano. Pero en esta mañana, entre ustedes, hermanos, si esta palabra cree, acepta, esa palabra va a dirigir nuestra vida. Va a bendecir en gran manera. Tal vez rechaza, no me parece bien, no me conviene. ¿Cómo así toda la maldad, todos los pensamientos continuamente mal? Yo también pienso buenas cosas. Tal vez puede chocar, diferentes, pero podemos escuchar bien esta mañana esa palabra, aunque no entiende, usted cree, acepta. Esta palabra va a bendecir en gran manera en su vida. San Mateo capítulo 21, vamos a ver San Mateo. San Mateo capítulo 21. Desde versículo 12 voy a leer. Ya. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban, ¿no? Que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían y palomas. Y le dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y sanó. Ya que cuando Jesús entró al templo de Dios, dentro del templo de Dios ya estaban. ¿Quién estaban? Los cambistas. ¿Qué cambiando ellos? Moneda, diferente moneda. Aquí yo vengo, ¿no? Entonces aquí usa bolivianos. Por ejemplo, de Corea viene, Estados Unidos viene, ellos trae, ¿qué tiene? ¿Qué moneda trae? Dólares. Aquí dólares también cobra, pero no todo cobra, ¿verdad? ¿No? Necesita cambiar. Bolivianos, por el cambio, y cambiamos. Porque en el templo de Dios cambista estaba. Cambista en el templo de Dios estaba, ¿verdad? ¿No? Porque dentro del templo ya está cambista. ¿Ustedes pensaron en esto? Luego, ¿por qué ellos venden? Luego compran. Aquí dice, ¿no? Vendían, compraban. ¿Qué está vendiendo? ¿Qué cosa comprando dentro del templo de Dios? Sacrificio. ¿Por qué ellos suben al templo de Dios? Orar, ¿cierto? Luego, según la ley de Dios, ¿qué es? Llevar ofrenda, animales sin mancha. Entonces, llevando esa ofrenda a animales, luego ellos hacen sacrificio, ¿verdad? A Dios. Entonces, los extranjeros vienen, como explicamos, diferente moneda, cambiamos. Por eso, ahí dentro del templo de Dios, ¿qué estaba? ¿Quién estaba? Cambista. Entonces, ¿qué trabaja, hermanos? Cambia moneda para que sacrifique, ¿sí? Expiación por el pecado, ofrenda, ¿verdad? ¿No? Eso ayuda, ¿verdad? ¿No? ¿Es malo, Malo. La gente afuera lejos se va, cambia. Algún cambista, ¿sí? Falso billete también vende. Dentro del templo de Dios, así, cambiando moneda. ¿Es bueno o malo, hermanos? Bueno o malo. A malo, entonces tú tienes que cambiar. Entonces tiene que ir lejos ahí, hermano, tiene que ir lejos. Luego algún estafador, ¿no? Y mentira, ¿no? Así cambiando. Ellos estaban cambistas dentro del templo de Dios. Luego, ¿qué vendían? Palomas, ofrendas. Para ofrendar a Dios no debe tener ni una mancha. Si mancha puede ofrendar a Dios, Dios no acepta. Imagínense, desde lejos trae, se enferma animales. Entonces, ¿cómo va a ofrendar? Por eso dentro del templo de Dios, ¿qué ofrece? Aquí está, animal, ¿sí? Ofrenda sano, aquí está. Luego ellos cobran dinero. Vende ofrendas, luego la gente por necesidad compra. Luego, ¿qué hace finalmente?
sacrifica a Dios. Entonces, ¿qué hay problema eso, hermanos? ¿Qué hay problema eso? Necesario, ¿verdad? ¿No? Necesario, hermanos. Porque el extranjero, ¿cómo va si comprar su propia moneda? Tiene que cambiar por necesidad. Dentro del templo de Dios, ahí ellos ingresaron, pues según ese propósito ya vende, compra y cambia. Pero cuando Jesús entró, ¿verdad, hermano? ¿No? Sí, aquí ya 12 hemos leído, ¿cierto? ¿No? Y entró Jesús. Ya cuando entró Jesús, ¿qué sucedió, hermano? Antes de entrar Jesús, normal era. La gente, ¿qué hace? Cambia, vende, compra. Luego, ay, gracias Señor, para traer lejos, cuesta para mí. Gracias cambista, gracias vendedor, gracias. Ambas partes en la iglesia. Pero cuando Jesús entró, ¿qué sucedió? Ya podemos leer, ¿verdad? Ya, versículo 12, juntos podemos leer. 1, 2 y 3. Todos los que vendían. Ya aquí, cuando Jesús entró, muy diferente. Antes de entrar, todo tranquilo, normal. Todo jo, ja, 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 gracias. Normalmente así hicieron ellos, han vivido dentro del templo de Dios. Pero cuando Jesús entró, ¿qué pasó? Gritó escándalo, parece pandillero. Grita, ¿qué está haciendo? Luego, desde ahí, luego la mesa de cambista, ¡pac! Volcó, monedas tiraba allá, ¡pac! Tiraba. De repente, desastre en la iglesia, dentro del templo, la gente todo miraba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué grita? ¿Por qué pasó? ¿Por qué volca la mesa? ¿Por qué echando? No podía entender. Luego Jesús responde, ¿por qué eso está haciendo? Ya, versículo 13. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Clave es, aquí está clave. ¿Por qué Cristo hizo escándalo ahí dentro del templo de Dios? Antes de entrar Cristo, tranquilo, todo normal. Pero es Cristo entrando por el corazón de Dios, entrando. Ahí no es normal que está haciendo en el templo de Dios. Que casa de Dios, ¿qué es? Casa de oración, era oración. Aquí viene para orar, ¿verdad? No a Dios. ¿Usted también ora a Dios? ¿Cuándo ora a Dios? ¿Cuándo ora? Yo no puedo, Dios, ayúdeme, tengo dificultad, me duele mucho mi corazón, muchas aflicciones, intenté, yo no puedo, Dios, ayúdeme, ese enemigo me molesta mucho, Dios, humanamente, físicamente yo intenté, no puedo, única manera, ¿quién es? A Dios, usted poderoso, usted omnipotente, usted va a solucionar, eso creo. Luego, confiando en Dios, eso ahora viene al templo de Dios. Dos cosas debe entender. Primero, soy nada, yo no puedo hacer en esa situación. Pero Dios, poderoso, usted dueño de mi vida, usted me escucha de mí, va a solucionar. Así viene a la iglesia. Templo de Dios. ¿Sí? ¿Está bien, hermanos? ¿Está bien, cierto? Sí, que yo no puedo. Si yo puedo, ¿por qué yo voy a orar a Dios? Yo no puedo. Por eso, uno, reconocer quién soy yo. Soy nada. Va a fracasar ahí. Va a sufrir. Yo no puedo sin Dios. Pero creo, Dios poderoso. Luego viene, ora a Dios. Orando a Dios, Dios escucha, escuchando, aleluya, gracias a Dios, usted verdaderamente poderoso, usted verdaderamente mi Dios, eso es en la iglesia,
Pero vosotros, así dice. Jesucristo habló, ¿verdad? ¿No? Pero vosotros, ¿qué dice Jesús? Vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Usted conoce cueva de ladrones. Ha visitado cueva de ladrones. Cueva de ladrones, ¿qué hay? No conoce cueva de ladrones. Cueva de ladrones, ¿qué hay? Ahí guarda, ¿cierto? Ahí deja, ¿qué deja? Oro, plata, ¿sí? Todos. Cueva de ladrones, ¿qué es? Cueva de ladrones, ¿qué es? Para mí, carne, para mi cuerpo era. Porque mi necesidad, ese carne, ese cuerpo, mi necesidad, es para satisfacer ¿a quién? A mi cuerpo. A mi cuerpo viene por necesidad, satisfacer mi cuerpo viene. Jesús habló. Templo de Dios, casa de Dios, para orar a Dios. Los que no pueden solucionar, afligen, muchas situaciones, sufre, duele, como sea, viene al templo de Dios, orando a Dios, ayúdeme, ahí va a ver la ayuda de Dios, agradeciendo, se siente amor de Dios, ¿verdad, hermanos? No, pero ¿quién vosotros en el templo de Dios qué está haciendo? ¿Por qué cambia? ¿Por qué vende? ¿Por qué compra? Para mi necesidad, para satisfacer ese cuerpo, la carne, porque es su necesidad. El Dios, Jesucristo habló. Ustedes hicieron aquí la cueva de ladrones, casa de Dios, templo de Dios. Aquí es para orar a Dios, ¿verdad? ¿Esa puede entender? ¿Y quién puede orar a Dios? Solo en la iglesia alzar. ¿Quién? Solo Dios nomás alzar. Dios mi dueño verdadero. Dueño es dueño, mi salvador. ¿Sí? Solo alzar a Dios. Porque el Dios va a solucionar, me va a guiar, ayudar todas las cosas. Pero hoy en día, mucha gente congrega en la iglesia. Con otro propósito también congrega. No estoy hablando ustedes, ¿verdad? No, si cueva de ladrón ustedes son, no. Hoy en día muchas personas con otro corazón vienen a la iglesia, igual que acá, cueva de ladrones, por su necesidad, para satisfacer, ¿sí? En mi cuerpo, mi carne, por eso congrega, vienes. Pero no, la casa de Dios no para ellos, la casa de Dios ¿para quién? Para los que oran a Dios. ¿Quién ora a Dios? Que yo no puedo, Dios, ayúdeme. Dios es poderoso. Dios es dueño verdadero. Alzando Dios, ¿verdad? No, solo Dios se queda en el templo de Dios. Por eso Jesús con ese corazón llegó. Luego exhortó, era muy fuerte, volcó, todos exhortaron. Génesis capítulo 6, esta mañana hemos leído. Aquí Dios vio en nuestro corazón la maldad. Luego todo lo que ya surge, todos los pensamientos de nosotros, continuó solamente el mal. ¿Verdad, hermanos? Y tal vez esta palabra muy fuerte, yo no es así, pero Dios vio a nuestro corazón. Más que todo, ¿qué quiere hablar? Esta mañana, ustedes confían, aunque pequeña cosa, confiando en sí mismo, ustedes, sus pensamientos van a guiar. Pero igual que en el capítulo 6, versículo 5, solamente mi persona maldad. Continúo solamente pensamientos malos. Uno que echa esta palabra, llega en el corazón, esta persona ya puede despojar. ¿Qué puede despojar?
¿Qué puede despojar? Yo no viviré confiando en mí, solo seguiré a Dios, la palabra de Dios. Entonces su vida, la palabra de Dios va a guiar sus vidas. Pero lamentablemente, muchas personas hoy en día escuchan la palabra, congregan la palabra de Dios, pero confía en sí mismo. Luego escuchando la palabra, luego también escucha su pensamiento. Finalmente su pensamiento guía a esta persona, ¿sí? Tal vez esa vida llevando en nuestras vidas, esa vida llevando, no han arrepentido, hermanos. Bíblicamente, arrepentimiento verdadero, ¿qué es? Despojar de mí, luego seguir a Dios, la palabra de Dios. Porque constantemente esa parte la Biblia menciona, como mientras confiando en mí, sus pensamientos siguen nuestras vidas, va a sufrir, va a fracasar. Luego, finalmente va a destruir todo por eso. Pero despojando, ya no quiero vivir ya más. Como la Biblia dice, solamente maldad. Continuo, va a destruir. No voy a confiar más. Escucharé, recibiré la guía de Dios. Ahí la palabra guiando su vida, ¿cómo será, hermanos? ¿Qué será? Una vida muy feliz. Luego a través de cada uno de ustedes va a manifestar la obra de Dios será. Por eso la Biblia sale, los hermanos salvos tienen su apodo, como sea el libro Hechos sale. Se llama cristianos. ¿Cómo se llama? Cristiano. ¿Qué quiere decir? Cuerpo es Andrés, pero la vida es Jesucristo anda era. Jesucristo manifiesta. ¿A través de quién? Andrés. A través de cada uno de ustedes manifiesta. Jesucristo fuera caminando este mundo. Se llama cristianos, pero mucha gente equivocadamente usa cristianos. Andrés. Pero sí recibiendo mi pensamiento. Mi pensamiento guía. Solo congrega físicamente a la iglesia. Solo en su mano tiene la Biblia. Su boca habla la palabra. Soy cristiano. No es cristiano verdadero. Cristiano verdadero es arrepentirse, ¿sí? Despojando de mí. Luego seguir la palabra de Dios. A través de Dios, Dios manifiesta grandemente. Hechos capítulo 2 podemos ver. Hechos capítulo 2, el versículo 38 voy a leer. Hechos capítulo 2, el versículo 38. Solo un versículo voy a leer. Aquí pueden ver, hermanos, aquí pantalla estaba a buscar, ¿sí? Ya, voy a leer. Ya Pedro les dijo, arrepentíos y bauticése cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí explica, ¿sí? Muy claro era. ¿Cómo podemos recibir el Espíritu Santo? ¿Sí? Mucha gente desea recibir el Espíritu Santo. Alguien alaba, llora, grita, luego ya tanto desea, ¿verdad? ¿No? Pero bíblicamente, el Espíritu Santo, ¿cómo entra en nuestra vida, en nuestro corazón? Así está escrito, ¿verdad, hermanos? ¿No? ¿Por qué muy importante eso era? Porque acompaña nuestra vida. Acompaña. Ese Espíritu Santo entra, luego acompaña. Desde ahí tiene enfermedades, tiene malos pensamientos, tiene enemigos. Tantas situaciones vienen ante nosotros. Entonces ese Espíritu Santo acompañando a nosotros, ¿qué hace? Protege, consuela, manifiesta la obra de Dios. Y podemos ver. Por eso, muy importante entrar, recibir el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿en qué manera ya puede recibir este Espíritu Santo, hermanos? Aquí ya vamos a leer uno a uno, ¿sí? Muy importante. Pedro les dijo, ¿por qué Pedro habla? Pedro pasó ese proceso. Pedro también igualito que nosotros. Él es discípulo de Cristo. Al lado de Cristo escucha, toda la vida escucha la palabra. Ve la gracia del Señor Cristo. Pero no se arrepintió.
mientras confía en sí mismos, aún al lado de Pedro estando Jesucristo, ¿quién dirija a la vida de Pedro? Satanás dirija a través de sus pensamientos. Por eso Pedro le dijo, yo también he pasado de esa manera. Para recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas, primero, arrepentidos, dice. Ya primero, ¿qué hacemos? Arrepentidos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Dice, ¿para qué? Recibir perdón del pecado, limpiando nuestros todos pecados, igual que Dios, justo, limpio, perfectos. Recién Espíritu Santo de Dios regala, no paga, regala, ¿verdad? No, aquí está, ¿verdad? No, el don de Dios, sin precios, regala. Dios nos entrega ese Espíritu Santo. ¿Es cierto, hermanos? Por eso, para hacer esto, para recibir el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, poquitito de pecado se queda. No tiene esa fe que limpió perfectamente como Dios. Ese Espíritu Santo jamás puede entrar. Sí o sí, primero, recibir el perdón del pecado, limpiar todos nuestros pecados, perfectos, justos como Dios. Recién ese Espíritu Santo recibe el don de Dios. Para recibir el perdón del pecado, ¿qué debe hacer? Arrepentidos primero. Luego, bautícese cada uno de nosotros, ¿no? En el nombre del Señor Jesucristo. Arrepentidos primeros. Esa parte puede entender, hermanos. Arrepentir, ¿qué es? Isaías capítulo 55. Los inicuos, dejando sus propios caminos. Luego ¿quién? Inicuos, ¿sí? Dejando sus pensamientos. Dos cosas habla. Isaías capítulo 55 explica. Luego, vuélvase a Jehová. La Biblia explica en qué manera puede volverse a Jehová. En qué manera puede arrepentirse. Dos cosas. ¿Qué es? Primero, poco duro esta mañana, ¿verdad? ¿No? Poco duro, ¿no? Sí, aunque poco duro, ya muy importante, por favor. Ya dos, sí o sí. Eso no hace difícil volver a Dios. No puede acompañar a Dios. Entonces, si viene problemas, situaciones, Dios no puede resolver, hermanos. Pastor, soy salvo. Yo recibí la salvación, no tengo pecado. Igual, algunos se confunden, hermanos. Igual, hermanos, aún usted entendió la salvación. Pero escuche muy bien esa parte, hermanos. Arrepentidos primero. Bautícese. Así recibe el perdón del pecado. Después, el Espíritu Santo recién entra. ¿Qué sucede, hermanos? No se arrepintió. Sigue confiando en sí mismo. Acepta nuestros pensamientos. Luego, bautícese por el nombre del Señor Cristo. Luego recibió el perdón del pecado. ¿Qué sucede en ese caso, hermano? Escuche bien. En ese caso, ¿qué sucede? El Espíritu Santo por el perdón del pecado, ¿verdad? No, entra, Dios regala. Entonces en mi vida, una parte Espíritu Santo me quiere guiar. Otra parte todavía no se arrepintió. Mi deseo, yo también quiero guiar mi vida. Dos cosas pelea. ¿Puede entender, hermanos? Soy salvo, claro, es cierto. Salvos, recibimos la salvación. Ese Espíritu Santo tanto desea aquí al bendecir. Otra parte, mi deseo también quiere guiar. Toda la vida, voy a servir el Evangelio. No, voy a servir mi deseo. No, voy a servir el Evangelio. No, también voy a servir mi deseo. Quiero disfrutar toda la vida. ¿Qué hace? Lucha, quiera. Es dolor de sufrimiento, demasiado. Usted maneja el auto. Usted maneja. Entonces, dos manos agarra. Dos personas agarran volante del auto. Una persona quiere ir a derecha, derecha quiere girar. No, yo quiero ir a izquierda. Ese auto, ¿qué pasaría? Toda la vida, derecha, izquierda, derecha, izquierda. No se puede ese auto.
entre hermanos también igual. ¿Cómo recibió la salvación? Sin arrepentirse, sigue confiando en sí mismo. Luego, Jesucristo murió. No tengo pecado. Aleluya, amén. Soy salvo, limpio, perfecto. Está bien, ya entendió la salvación. Pero una parte, ¿qué tiene? Todavía, ¿sí? Ese deseo de la carne, sus pensamientos, quiere dirigir. Toda la vida quiere, lucha fuerte. Quiero servir el Evangelio, amén, aleluya. Escuchando la palabra, me quiere guiar. Yo también quiero servir. Otra parte, tiene que vivir disfrutando tu carne. Aprovecha, disfrutando. Luego una lucha muy fuerte, sufre. Primera de Corintios capítulo 5 podemos ver. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 1 voy a leer. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su y padres. Y vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberlos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acciones. Entonces aquí sale iglesia Corintios, que quiere decir iglesia verdadera, hermanos. Son salvos a través del Evangelio, que es Cristo murió, luego limpió nuestros todos pecados. Pero esa iglesia, ¿qué sucede? Un hermano con su madrastra adulteraron. En la iglesia Corintios esos, iglesia verdadera. Tal vez, hermano, algunos piensan, iglesia verdadera no va a cometer ningún pecado. Bíblicamente está equivocado, hermanos. Usted tal vez piensa de esa manera, está equivocado. Iglesia verdadera no miente, no hace malas cosas, nada, está mal, está equivocado. Iglesia verdadera explica la Biblia. ¿Qué iglesia verdadera? Hermanos salvos verdaderos, también cristianos, bíblicamente, ¿a quién está hablando? A través de iglesia Corintios quiere hablar. Son salvos, dice. Ellos son salvos. A través del Evangelio, Jesucristo murió por mi pecado. Ahí recibió. Pero ese hermano, ¿por qué cometió pecado? Grave. Ese pecado es grave. ¿Por qué? En la iglesia eso sucede. Siendo hermanos salvos, eso sucede. Explícase. Sí, cierto, ¿no? En su Biblia también así está escrito, ¿no? Ya vamos a ver el versículo. El versículo 5 voy a leer. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ya 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Explicando, ¿qué explica? ¿Por qué eso sucede siendo iglesia verdadera? Él entendió la salvación perfectamente, pero él no se arrepintió, ¿verdad? ¿No? ¿Puede entender esa parte? Todavía él sigue su deseo de la carne, le gusta. Le gusta. Luego surgiendo ese deseo de la carne, desea, ¿sí?, dormir con esa mujer, de su madrastra, puede ser, ¿no? Madrastra. Entonces surgiendo ese deseo, sabiendo esto de Satanás, ¿verdad? ¿No? Pero él le gusta para su cuerpo. Por eso desechando la guía del Espíritu Santo, luego más agarra deseo de la carne, luego y cometió pecados. En ese caso, ¿qué sucede? Dice, versículo 5, ¿no? El tal sea entregado a Satanás para destrucción. Porque él recibió ese deseo de Satanás. Ese pensamiento que Satanás metió. Te gusta. Disfrútelo. Tú eres salvo. ¿Sí? Tú vas a entrar al cielo porque no tiene pecado. Disfrútelo. Entonces, escuchando verdad. ¿Sí? Justo que no hay condenación. Pero él acepta de ese pensamiento de Satanás.
Luego, ¿qué hace? Después de cometer, ¿qué hace aquí? Sea entregado. Entregado. ¿A quién entregó? Su vida todo entregó. Mientras entregando a Satanás, Satanás ¿cómo va a usar? Instrumento de Satanás. Destruye toda la vida él. Pero su espíritu, ¿cómo entendió la salvación? Claro, va a ir al cielo. Aquí dice, pero su vida destruye todo. ¿Qué sirve, hermanos? ¿Sí? Toda la vida así destruyendo, instrumento de Satanás. En ese caso, peor. Luego versículo 6 que dice, hermanos, 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? De repente sale leuda, ¿verdad? ¿No? Levadura, de repente, ¿cierto? ¿No? Luego una masa, aquí poco de leuda, ¿sí? Entonces, ¿qué debe hacer? Ya versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿En qué manera sí puede limpiar? Explica esa parte, ¿no? ¿Qué es aquí? Levadura habla de pensamiento, y doctrina habla, doctrina. Libro de San Mateo leyendo sobre él, eso como, levadura, ¿no? Sobre levadura explica. Levadura es como doctrina, diferente doctrina de Cristo hablando, se metió doctrina diferente, otros pensamientos hablando. Entonces aquí poco de levadura entró, ¿verdad? ¿No? Ese pensamiento hablando. En ese joven hermano recibió la salvación. Después de recibir la salvación, Satanás engañando, quiere usar, destruir su vida. ¿Te gusta, mujer? Comételo. Nadie conoce. Secretamente puede cometer. Y puede engañar. Usted también, ¿viene o no viene ese pensamiento? ¿Viene o no viene? No viene. ¿Usted no viene? ¿O viene? ¿Cómo sabemos? Que diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote. ¿Por qué no sabemos? Hasta ahora. Entonces, todo lo que acepta, entonces, igual que ese hermano de iglesia Corintios, así comete pecado, todos cometen pecado. No, hermanos. Alguien viene, pero no. Ese pensamiento de Satanás, yo creo, acepto, me va a destruir. No quiero sufrir. Mi matrimonio va a separar, mis hijos van a sufrir. ¿Cómo voy a hacer? No voy a hacer. Ese pensamiento, Satanás, no. Luego, desechar. ¿Verdad, no, hermano? ¿Puede entender esa parte? No es de ese Dios, Satanás. Luego, desechar. Ese pensamiento me va a destruir. No voy a confiar más. Luego, puede desechar. Aquí es la levadura, que es acepto. Luego, aquí, ¿qué dice? ¿No sabes que un poco de levadura, qué hace? Leuda toda, leuda, contagia. Poco a poco, acepta pensamiento, ¿verdad? ¿No? Luego, leuda, contagia era mi vida. Agarra mi corazón, mi vida, completamente. Entonces ahí va a ser el instrumento de Satanás. Satanás dirija. Ya, váyanse a la iglesia. Ofrende bien. Congrega eventos de la iglesia. Luego, aleluya, alabando al Señor. Después, ¿te gusta eso? Destruye nuestra vida. No, Satanás, no voy a confiar más. No voy a escuchar de tú, ¿cierto, hermanos? Luego, arrepentirse eso. Luego, ¿cómo puede limpiar? Versículo 7. Ya 7, ¿podemos leer, hermanos? Ya podemos leer 7. 1, 2 y 3.
Ya limpiaos, dice, limpiaos. ¿Cómo limpiaos, hermanos? Aquí explica muy bien, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo limpiamos cuando viene esa levadura? Limpiaos. ¿Cómo limpiaos? Pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Esa levadura que ingresa, ¿verdad? No, rechaza era ese pensamiento está hablando. Satanás de esa manera engaña, pero cuando acepta, esa leuda contagia completamente a mí. Eso transmite a mi familia, todo va a destruir. ¿Cómo limpiamos? Somos nueva masa, ¿verdad? ¿No? Nueva masa, ¿qué quiere decir? Limpios. Somos limpios a través de la Pascua. Nuestro Señor Cristo murió, limpió de todos los pecados. Soy limpio. Entonces ese pensamiento de Satanás me quiere engañar. No voy a confiar. Luego limpiamos, botamos fuera. Amén, hermanos. No es de mí, ese Satanás. Fuera. No voy a creer. Yo voy a escuchar la palabra. Luego limpiamos, dice. Verso 7. Limpiamos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Jesucristo ya limpió nuestros todos pecados. ¿Qué hacemos? Tal vez ese pensamiento acepta a alguien. Yo sí equivoqué, ¿verdad? Yo acepté ese pensamiento, yo confié en mí. Yo pensé que va a ayudar a mi vida, pero no, ese pensamiento de Satanás me va a destruir. Luego, arrepintiéndose, negar. Ese pensamiento, botar. Sí. Amén, hermanos. Ya, ¿cómo limpiamos? ¿Cómo limpiamos? Sí, rechazar era botar. No es mío eso. Satanás me quiere engañar, me quiere destruir. Mientras aceptando ese pensamiento, hermano, usted primero su cuerpo va a alejarse de Dios poco a poco. Mientras acepta ese pensamiento que dice, necesita esto en mi vida, eso necesita esto, tengo que mantener esto. Todo pensamiento usted acepte tiene razón, pero su resultado ¿qué es? Ya está muy lejos de Dios, lejos de la iglesia. Tengo que estudiar, tengo que ganar, tengo que mantener toda la vida. ¿Dónde está? Su corazón lejos ya está. ¿Qué quiere decir? Dios no me va a cuidar. De esa desconfianza empieza. Dios no va a cuidar a mí. Dios no va a ayudar. Por eso yo tengo que cuidar, trabajar, ganar, mantener mi vida. ¿Quién todo soluciona? Usted mismo. Usted mismo echando, trabajando, va a alejarse de Dios. Luego, cuando sucede problema, Dios ¿cómo va a ayudar? Está lejos de Dios. Hermanos, sí, ya, vamos a volver para terminar, ¿no? Ya, Génesis capítulo 6. Ya, 6:5. Sigue, estamos hablando, ¿no? Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de Dios era de continuo solamente el mal. Ese versículo explica, hermanos, esta mañana, sigue confiando en nosotros, sigue recibiendo nuestros pensamientos, va a destruir todas las vidas. Por eso Dios desea a arrepentirlos. Verdad, tanto tiempo yo confié en mí. Yo seguí mi manera, mi pensamiento. Por eso mi resultado, así es. Dios Padre, esta mañana, escuchando Génesis capítulo 6:5, ¿verdad? Dios vio a mí solamente maldad. Continuamente sale ese pensamiento malo, yo voy a negar. No voy a confiar más. Solamente yo recibiré la guía de Dios. La palabra de Dios en esa manera
arrepintiéndose. Desde ese momento, Dios va a trabajar en su vida. Dios agarrando a través de su palabra, guiando a ustedes. Ustedes son, donde vaya, donde camina, son cristianos. Manifiesta la obra de Dios. La gente verá, yo sé que es mi amigo, pero no es mi amigo. Dios está con él. Jesucristo manifiesta. La gente va a ver. Amén, hermanos. Luego desde ahora, hermanos, usted donde vaya, Dios va a trabajar. Luego mucha gente a través de ustedes van a recibir la salvación. Dios tanto desea estas cosas. Sí, nuestros hermanos, los hermanos salvos, arrepintiéndose, solamente escuchando la palabra guiando su vida, ve manifestación de obra de Dios, sanando enfermos, orando ustedes, sanando, guiando, transmitiendo ese el evangelio. Mucha gente entiende la salvación. Entonces, ¿por qué Dios no va a ayudar? Necesidades, comida, ¿dónde va a vivir? ¿Qué necesita? Mi hogar, mis hijos. Dios no va a ayudar o va a ayudar. Todo va a ayudar. Todo va a ayudar, hermanos. Esta mañana, sí, ese es un versículo muy importante. 6, versículo 5. Esa palabra trabajando en mi vida. O sea, desde ahora, nadie cree en sí mismos. No voy a creer en mí. Nada. Solo yo escucharé la palabra de Dios. Luego viviré para el Señor. Entonces el Señor también ya va a bendecir su vida, va a proteger. Esta mañana hasta aquí nosotros compartimos. Entonces primero voy a orar, luego anunciaremos, ¿no? Hay anuncios. Dios Padre, esta mañana nosotros escuchamos Génesis capítulo 6, el versículo 5. Varias veces escuchando esta palabra, si verdad Dios vio a nosotros, si entonces llena de maldad en nosotros, también todos pensamientos que surgen de nosotros, continuó el mal. De vez en cuando yo también pensé, yo estoy sirviendo en la iglesia, no tomando cerveza, no haciendo malas cosas. Yo leo la Biblia, yo predico el evangelio, yo sirvo a la iglesia. Sí, estoy cambiado. Estoy, verdad, sí, buen hermanos. Dios Padre, en verdad, sí, todo lo que nosotros recibimos la gracia, hemos cambiado no por nuestra obra, sino por la muerte del Señor Jesucristo. Nada que ver, Dios Padre. Si después de recibir la salvación, muy peligroso es enalteciendo nuestro corazón, confiando en mí, acepta nuestros pensamientos. Eso de Satanás, como esta mañana escuchamos. Los hijos de Dios, ellos son inteligentes, fuertes, pero mirando las mujeres de los hombres, todo lo que deseaban, ellos agarraron, vivieron con las mujeres hermosas de los hombres. Entre ellos nacieron gigantes, sabios, grandes. Pero por estas cosas, finalmente ellos contra Dios. Dios Padre, si esta mañana reconocemos, arrepentimos nosotros, ¿verdad? Muchas veces confiando en mí mismos, siguiendo mi manera, mi propio pensamiento, pero ya no queremos vivir más. Esa vida solamente destrucciones, fracasos, vacíos, luego muchos sufrimientos en nuestra vida. Dios Padre, esta mañana, ¿verdad? No queremos confiar más en nosotros, solamente recibir la guía de Dios, la palabra de Dios. Eso guiando a nuestra vida, Dios va a trabajar. Dios Padre, esta mañana agradecemos, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Si anuncio, hermanos, si esta vez nosotros no queremos comprar el lugar, ¿verdad? No, Dios nos ha mostrado. Entonces, una y varias veces comunión, reuniendo con los hermanos, decidimos. Entonces, pido, ¿no? Los hermanos
que cada uno decidieron ante Dios ofrenda decidida, orando, Dios va a dar. Luego pronto queremos hacer contrato, trasladaremos comprando nuevo lugar. Esa parte sigue pidiendo oración, hermanos. Luego tenemos la 19ª, ¿no? 19ª convocatoria para los seminaristas. Este año también estamos convocando y que pedimos oraciones. Los hermanos desean servir el Evangelio después de recibir la salvación, puede ingresar. Y requisito es testimonio de salvación primero, ¿no? Salvación. Después llamamiento, luego entrevista y luego avisaremos. Luego también Pastor Oxpan no va a llegar a Centroamérica. Entonces, evangelismo para América Latina, ¿no? Con Pastor Oxpan en México, desde 28 al 30, y también CLF de México. Por eso los hermanos pueden inscribirse. No hay mucho tiempo, ya pasó, claro, pero hasta último momento no abandone por la fe, ¿no? Sí. Recientemente también solicitaron la visa, que ahora solicitando la visa, su entrevista, la fecha de entrevista casi sale, ¿no? Otro mes, septiembre, agosto. Pero gracias a Dios, ¿no? Aunque corto tiempo, aprobaron la visa, recibieron varios hermanos. Por eso no abandone, hermano, ¿no? Hasta último momento Dios va a ayudar. Por la fe avanzamos. Luego también Houston, ¿no? 1 al 4 en Houston va a realizar CLP con Pastor Oxpan. Luego los que viajan a Houston de Bolivia, entonces terminando 4 de abril, desde el día 5 de abril va a viajar a Miami. En Miami va a continuar en Miami hasta 8 de abril. Luego el 9 de abril va a retornar. Sí. Entonces no abandone, hermano, ¿no? Todos por la fe hasta último momento. Luego también invitamos. Luego una invitación de la Iglesia Generación de Fuego, el campamento de juvenil, Reset, ¿no? Reset, de un nuevo comienzo, 29 al 31 de marzo, aprovechando Semana Santa, ¿no? Esta semana, Semana Santa, como feriado muy largo. Algunos, aunque visitan su pueblo, su familia, pero también se pueden participar los jóvenes y estudiantes. Aquí un video hay. Sí, entonces aquí un video promocional de la Iglesia Generación de Fuego está invitando, ¿no? Podemos ver ese video. La Iglesia Generación de Fuego y el Ministerio Juvenil Rescatando Vidas para Cristo te invita a ser parte del campamento Reset, un nuevo comienzo. Escrito está, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Donde tendremos alabanza, teatro, danza y mucho más. Serán 3 días imperdibles. Comenzará el 29 al 31 de marzo en el Hotel El Dorado, Achocalla. Costo de inscripción, 170 bolivianos. Para más información, comunícate al WhatsApp 65 68 61 92. El pastor Marcelo Espejo y su equipo de colaboradores agradecen por su grata asistencia. Te esperamos. ¿Desean participar todos? Sí, hermano, ¿no? Sí, claro, sí, ustedes también van a visitar su familia, ¿no? Esta fecha, ¿no? Feriado. Achocalla, el lugar de Achocalla, un hotel. Entonces los hermanos pueden pasar un buen tiempo. Campamento de juvenil, Reset, sí, nuevo empiezo, ¿no? Así. Entonces ahí también va a estar José Poma, ¿no? Él es pastor porque son jóvenes. Entonces va a estar José también ahí, va a compartir. Él es pastor, fue invitado.
Entonces ahí los jóvenes pueden participar, ¿no?, en ese feriado. Sí. Y luego también el día 19 de este mes era el Día de Padre. Sí, no festeamos, ¿no? Tal vez sufre, tal vez los padres, tal vez en su casa, aunque recibió, ¿no?, regalo, todo, pero parte de la iglesia. Pero no olvidamos, era hoy día, en la tarde. Pero como escuchando noticias no va a hacer, ¿no?, ninguna actividad, suspendemos, ¿no? Pero como esta semana que viene, otra vez como Semana Santa, pues hablando, queremos hacer, presentando, festeando para nuestros padres, cómo crió a nosotros, cómo dio su amor grande. Pues el día 27, miércoles, el día 27, miércoles, culto de oración, aquí tenemos, ¿no? 7:30. Pues en el culto de miércoles poco especial, ¿no?, festeando el Día de Padre. O sea que, aunque padre, hermano, ¿no?, los hermanos casados, padre también, prepararemos, ¿no?, cualquier cosa, ¿no?, canciones, danzas, teatro, luego invitamos. Y otros casados, padres, porque aunque en el mundo festean, ¿no?, por estas cosas, pero nosotros no solamente festear, con nuestra familia, amigos, todos, compartimos la palabra, invitando viene, puede escuchar el Evangelio. Por eso, para todo el Evangelio, ¿cierto, hermanos? Por eso 27, los grupos, ¿no?, todos los grupos organizando, preparando regalos, luego empanada, todo, ¿no?, eso. Sí, entonces los padres van a tener mucha esperanza, ¿verdad?, ¿no? Luego van a seguir el Evangelio, nosotros luego invitamos, ¿no?, todas las familias. Hasta aquí, nosotros esta mañana terminamos culto de la tarde, 3 de la tarde tenemos culto de la tarde, 3. Luego hoy día llegaron primera vez invitados para que escuchen el Evangelio. Preparamos, ¿no?, aquí arriba, primer piso, se llama Aula del Evangelio. Entonces ahí puede consultar, ¿no?, cómo puedo entender la salvación. Luego muchos preguntan cómo